Tratar de hacer una pequeña definición de la noción de acento para que podamos tomarla en general desde lo que vimos recién de los referentes. Sí, mientras Gise busca una cosita que no me parece ingenua, cuando por ahí Leo lo sabés mejor, pero sabés que me parece que súper atento a todo lo que pasaba culturalmente, porque retirar en mediados de la década del 90 el nombre propio de su estudio tiene que ver también con esa cosa de volverse colectivo, la muerte del autor, que estaba muy vibrante en el panorama cultural, ¿no? Sí, él cuando lo explica eso es un poco menos romántico. Sí, como ella era muy preciso sobre la lectura del panorama cultural, de romántico nada. No, por eso te digo, pero es un poco menos romántico porque él lo que comenta cuando hace este cambio de nombre es que al ya ser una estrella, al ya de Face ponerlo en un grado de diseñador estrella, muchas veces cuando las empresas iban a buscar laburos a su estudio pedían que lo haga él y no sus compañeros. O sea, cuando sabían que sus trabajos lo hacían sus compañeros, les tiraban atrás los laburos. Entonces él lo que decide es pasar a llamarse Research. Bueno, gracias. Muchas gracias. Eso es un dato. Qué sé yo. Igual después termina laburando para Nike y para el mercado y está todo bien, digo. Pero hay que pagar el gas. Pero eso es lo que sé del tema. Sí, todos. El que mostramos antes, Chris Ashworth, trabajó como director creativo de Getty Images, uno de los bancos de imágenes más grandes y comerciales que hay, y en Microsoft ahora. Así que... Bueno, aprovecho la presentación, sí. Aprovecho la presentación de Gise y de Leo, de Ashbury y de Brody, para precisar un poquito la noción de acento y el sentido de la noción de acento. La noción de acento proviene de una noción muy antigua en el lenguaje habitual, y por eso le pedí a Gisela volver aquí, porque la particularidad de este primer diseñador en relación a Brody es que Brody usa el acento para volver a marcar algo que ya está en la forma, mientras que este primer movimiento que vimos intenta desplazar algo en la propia forma. La herencia más antigua de la noción de acento es la noción de huella. Huella. Quiere decir que si uno quisiera, bajo esa noción, definir la noción de acento, diría que el acento es una relación, tal como la estamos viendo aquí. Si podés poner el esquema encima estructural sería buenísimo. El acento es una relación entre el esquema estructural y el desarrollo dinámico de una forma, para señalar el vector de intensidad. Es decir, para señalar en el proceso de formación de una forma el vector de intensidad del desarrollo de la forma. Entonces, acento o huella es lo que permite que una forma en su propio proceso de formación tenga un pasado y un futuro de lo que estamos viendo. Es decir, que uno pueda leer el desplazamiento del futuro de la forma en el pasado de su propia huella. Acento no es solamente lo que indica señalar algo. No quiere decir solamente un acto indiciario o indicativo. Acento también puede ser borrar algo. Pero no quiere decir ni borrar ni indicar una cosa, sino acento quiere decir desplazar una cosa dentro de lo que hay. Por lo tanto, es una noción muy fundamental. Piensen que nosotros hasta aquí
venimos trabajando con una serie de nociones: textura, escala, acento, valor. Y esas nociones son programáticas del proceso de formación de una forma. Son programáticas de lo que nosotros llamamos, en este módulo que estamos trabajando, concreción de la forma. Es decir, son programáticas de un modo generativo de la presencia de una forma abierta. ¿Qué quiere decir una forma abierta? Una forma que no está cerrada en el sentido, sino que en la relación entre el esquema estructural y su pasado o futuro puede generar otra forma. El acento está indicando esta huella, este proceso. Entonces, uno podría decir que el esquema estructural, cuando está utilizado perceptivamente o analíticamente, sirve en gran medida para abrir el proceso formal, tanto de lectura como de generación de otra imagen. El acento es esa relación generativa. Es la huella que está en la base, una relación generativa de otra forma. Insisto, no quiere decir solamente borrar algo o indicar algo dentro de lo que hay, sino diferir o desplazar algo. Entonces, el acento está muy ligado a lo que se llama la presencia de una forma. ¿Y qué es una forma con presencia? ¿Con qué lo vinculamos? Lo vinculamos en general con la intensidad de una forma. Van a escuchar que Estela insiste muy habitualmente con la idea de intensidad. Es interesante lo que acabas de escribir sobre acentuar una palabra, ¿no? Acentuar una palabra. Es decir, cuando uno escribe acentuando, indica algo en el orden silábico. Y cuando uno no acentúa, lee de otra manera la palabra. Pero yo estoy insistiendo que acentuar en el campo del diseño es algo más complejo. Indica una huella que reconoce la relación perceptiva o analítica entre la memoria de una forma y su variación. Acentuar, como vimos en ambos diseñadores recién, implica reconocer un gesto estructural de la forma. Por eso usé la palabra huella en su tradición más antigua, porque está vinculada a la presencia de una forma, a partir de la cual uno puede leer un desplazamiento de la forma, y a partir de la cual puede leer la intensidad que señala la posibilidad abierta hacia otra forma. Entonces, vinculamos la intensidad de una forma con la idea de huella. La huella se mueve hacia el pasado o hacia el futuro de una forma. Lo vimos en este primer trabajo y en el análisis que hizo Gisela, ¿no? Cómo es posible moverse en la variación de lo que estamos viendo. Por lo tanto, la huella es la insistencia de un movimiento que se desplaza desde el esquema estructural o el esquema perceptivo a través de un gesto que recupera algo perceptual en el pasado o en el futuro de esa forma, o recupera el señalamiento de un instante rítmico de una intensidad perceptiva o estructural. Fíjense qué curioso, el acento no responde a un molde, sino es un elemento dinámico generativo. Está en la base del proceso de formación, es un vector dinámico de la intensidad perceptiva de ese proceso, y se lo ha llamado históricamente con una palabra de herencia un poco complicada en la teoría del arte o en la teoría estética, que es la palabra aura. En general, aura, A-U-R-A, es una palabra que se utilizaba en los íconos bizantinos para indicar el grado de santidad que tenía una figura
a partir de unas aureolas que indicaban su lugar en la jerarquía de santidad. Luego la palabra se independizó de esa forma religiosa y adquirió un sentido mucho más complejo durante el proceso del romanticismo y de la modernidad. La palabra aura quiere decir lo inquietante o extraño que hay en una forma. De ahí proviene la palabra acento. Acento es un modo aurático o inquietante o extraño que está en el pasado o en el futuro de una forma. Y que de alguna manera habíamos reprimido porque habíamos impuesto una forma sobre otra. Habíamos elegido un camino sobre otro. El acento, de alguna manera, es llamado la liberación de una forma reprimida por nuestra mirada, o una forma descubierta por nuestra percepción o nuestro análisis. De ahí proviene la idea de huella. Y en ese sentido, entonces, lo que quería indicarles, que el acento está muy ligado a esa noción de intensidad, con el que una forma dada podría convertirse en otra, completamente distinta, aunque con los mismos elementos y el mismo esquema estructural, es decir, con la misma dotación perceptiva. Esto es lo que Gisela mostró muy bien hoy en el comienzo del análisis de este diseñador. Cómo con un mismo esquema estructural, unos mismos elementos, lo que hace pasar es una variación formal abierta en el cual acento es huella intensa que varía lo que nosotros aquí llamamos lectura. Mientras que nuestro primer diseñador varía la lectura, Brody lo que hace es yuxtaponer el acento para confirmar la lectura. Ahora, variar o confirmar son modos de la intensidad de la presencia de una forma. Son modos en los cuales la huella es un gesto determinado para valorar algo, insisto, o que habíamos olvidado o que habíamos reprimido perceptivamente. Es muy interesante que la palabra olvido o represión perceptiva esté en la base de la palabra acento o huella. Como si el ojo tomara una decisión para suprimir, olvidar o reprimir el desarrollo de algo, y acentuar querría decir liberar eso, orientar ese otro movimiento de la presencia. Entonces, acento está ligado a presencia, está ligado a intensidad, está ligado a la historia de la huella y está ligado a una memoria temporal que hay en la forma. Por eso me parece muy interesante que acentuar, insisto, no quiere decir borrar o indicar solamente, sino diferir el modo de mirar o de leer. Diferir, es decir, correr la lectura, correr el movimiento de la huella, correr el movimiento por el cual percibo o leo tal sentido o tal esquema estructural, o tal elemento de importancia en el sentido general de lo que fabrico. Bueno, les quería decir esto porque finalmente la palabra intensidad, que está muy ligada a otra palabra importante, valor, y con la que vamos a entrar a partir de la semana que viene, más deliberadamente en una teoría cromática, provienen de esta herencia. Diferir algo, mover algo, ¿no? Por eso está tan ligada a la noción de huella. Y entonces se dice muy habitualmente que la noción de intensidad es una noción de pulsación perceptiva, que desplaza dentro de lo que hay un elemento hacia el futuro o el pasado de lo que no hemos percibido o de lo que hemos borrado. Ese es el conceptito que quería dejarles hoy, sobre el cual estamos trabajando. Es decir, que una forma con presencia o una forma intensa es la que hace pasar el pasado o el futuro a través
de la huella a través del acento. Y el acento, si fuera bien comprendido, no es nada más ni nada menos que el aura que tiene una imagen. Esto es, el carácter de extrañamiento que toma nuestra mirada, el carácter de señalamiento, si ustedes quieren, que toma nuestra mirada, o el carácter inquietante que toma nuestra mirada. Ese es el germen de esta palabra acento, que cuando lo utilizamos dentro de la teoría lingüística quiere decir señalar un tipo de signo sobre otro, ¿no? Por eso uno dice las palabras esdrújulas se acentúan de una manera, diferentes a otras palabras. Pero acentuar lingüísticamente no es lo mismo que acentuar en el campo perceptivo. Que no es solamente señalar, indicar, sino algo más. Ver un proceso más complejo de los elementos que no veíamos, de los que habíamos eliminado, reprimido o dejado de elaborar. Eso es lo que quería contarles. Ven que es una palabra que tiene un interés para nosotros. Está en la base de esto que Gisela y Leo señalaron como la importancia de los procesos de formación de algo. Estos dos diseñadores que vimos hoy le dan mucha importancia al proceso de formación. De ahí que el acento esté ligado permanentemente a esos desplazamientos internos. Bien, esa era la ideita. Espero que se haya comprendido esa pequeña noción muy, muy constitutiva de la historia de la forma, ¿sí? Como textura, como escala o como valor, insisto, es parte de nuestra programática generativa de los procesos abiertos de la forma. Bueno, entonces una buena idea de lo que vimos en estos dos diseñadores son huellas que permiten otras imágenes. Otras imágenes no consideradas, otras imágenes olvidadas, otras imágenes reprimidas. Y eso es parte del carácter de acentuar. Si se entendió la idea, para mí estaría bien ahí, y me parece que Gisela hizo muy bien en mostrar el esquema estructural en esta y en la otra pieza, mostrando justamente eso, la huella del proceso de movimiento, a partir de lo que evidentemente con las transparencias, por ejemplo, aparece como una ausencia, y sin embargo es parte de la huella que transforma la presencia y la intensificación de la lectura. Bueno, estaría bien para mí esto, no sé si está claro para todos. Beatriz, ¿te pareció bueno? Qué bueno, genial. Bueno. ¿Es claro para todos la idea, chicos? Un ok, un sí. Genial. Gracias. Buenísimo, buenísimo. Entonces muchas veces se confunde acento con un gesto expresivo libre, y en realidad lo que quiero mostrarles que es algo más complejo, es una huella estructurante. No es un gesto expresivo libre, puede ser azaroso, pero es estructurante, es la memoria del proceso de formación. No es meramente un señalamiento. Por eso, por ejemplo, es bien interesante ver si en el cómic, cuando se acentúa, se dice esto. Si dentro de la narrativa se construye esta línea. Si se la construye, es muy interesante. Nosotros les habíamos propuesto que revisaran Sin City de Frank Miller,
No sé si Lore o Estelita quieren decir algo en particular. En principio, lo que quiero decir aquí, que narrativamente el acento o huella está exclusivamente pensado como indicio, para poder leer en la imagen una importancia del hilo narrativo del valor de un personaje según estados anímicos, condiciones determinadas o expresivas. En el campo del diseño está pensado de una manera más compleja, pero en el campo de la narrativa de la ilustración está pensado como la marca aurática de un estado particular de la narración. Bueno, en realidad el diseño tal como lo consideramos sigue menos un hilo narrativo en este sentido o carácter. Plantea el acento más en el orden del extrañamiento de la forma, es decir, de un cambio completo de la lectura o de la consideración de las relaciones. Sin embargo, en el discurso visual narrativo, el acento está destinado para borrar algo o indicar algo de un estado anímico, perceptivo o del encadenamiento formal orgánico del relato. Quiero marcar eso porque son modos de pensar el acento, son modos de pensar la huella. Ahora, son muy estructurantes en el campo de lo que se llama el orden de los indicios, el orden de la lógica indiciaria, que es la indicativa, con la que alguien indica algo a partir de algo. Entonces esa indicación puede ser hilación lógica narrativa, o esa forma indicativa puede ser movimiento transformador interno de una forma en el que habría elementos obturados, reprimidos o señalados. Sí, Leo, perdón. No, pensé que iban a presentar a la obra o algo así, y como era agregar sobre eso, pero no. En principio no quería ocupar más tiempo, pero sí dejar abierto que uno de los referentes que les planteamos para mirar, si les daba ganas, era revisar el mundo del cómic a partir de la idea de acento, en el cual este era un ejemplo entre muchos otros que trabajan con el acento. Frank Miller hace uso de esa idea indiciaria del acento en la estructura narrativa. Un ejercicio que les propongo hacer es que ustedes solitos tomen la narración de Frank Miller, que trabaja con alto contraste en el campo de la ilustración, y que la conviertan, como hizo Gisela con la pieza del diseñador, a un trabajo de valor, de grises. Y traten de leer la misma narración, comparándola con los momentos acentuados, de manera en las cuales se indica o se borra algo. Es un ejercicio interesante, van a ver que por el modo gráfico de la ilustración de Frank Miller, el acento acelera la lectura visual de la página y crea unos movimientos visuales perceptivos para que un lector no vaya por los cuadros, sino por las líneas de señalamiento, por la línea de huella que el propio Frank Miller está marcando. Por lo tanto, sirve para intensificar a un personaje, pero también sirve para que cuando vemos la página completa del cómic podamos leer a una velocidad determinada. Podamos seguir la hilación del problema narrativo a una determinada velocidad perceptual. En la serie, esto está utilizado, en la serie visual, fílmica, está utilizado igual que en el cómic, para acentuar una velocidad de conexión del ojo. Fíjense que ahora el acento está ligado a velocidad de acentuación cromática, es decir, de borramiento o de indicación. Exacto, fuga y retiene. Produce gran velocidad de lectura que borra todo lo demás alrededor, pero al mismo tiempo retiene algo en el ojo para avanzar siguiendo una línea
de movimiento dentro de la página ilustrativa o dentro del movimiento visual, fílmico, audiovisual. Solo quería decir eso para que no perdamos el referente de fondo, que había sido experimentar un poquitito con el carácter de la ilustración que va del medio gráfico al medio fílmico a partir de la idea de acentuación. Entonces, por lo pronto nos llevamos estas dos ideas. Indica, remarca, sostiene, acelera la lectura o permite una generación completamente nueva de la forma. Es decir, que acento es una palabra compleja, porque dota de presencia algo, intensifica algo y cambia la forma generativa de algo. Hasta ahí lo que tenía para decirles. Para agregar con respecto al cómic, en general lo que se busca es identificar rápidamente a los personajes en cualquier cómic. Y desde ese lugar el acento, en este caso amarillo que estamos viendo, pero también van a ver que trabaja con plenos de rojos para ciertas figuras femeninas muchas veces, o para el caso de la sangre también, pero muchas veces tiene que ver con los personajes, con identificar rápidamente los personajes. Lo que trato de que no se pierda hoy es que una de las funciones del acento es la identificación, otra función del acento es el desplazamiento generativo de la forma. Esa me parece muy importante para diseñar. No solo leer rápido algo, sino desplazar y generar algo. Bueno, muchas veces cuando usa el color en la sangre, esto que decía Adrián de cómo cambia la lectura de la página, bueno, cambia radicalmente. Porque sin la sangre en la página no está la violencia, no está el asesinato. Realmente es otra lectura absolutamente diferente. Buenísimo. Bueno, si se entendió el planteo, a ver, ¿a qué te referís con desplazar algo? Bueno, tendríamos que volver nuevamente al ejemplo que analizó Gisela. Si quieren volvemos un segundito, porque si no se entendió eso, no se entendió nada. Bien, ¿qué quiere decir desplazar algo? Ponele, por favor, Gisela, el esquema estructural sobre. Lo tengo en... Bueno, no importa. Lo que quería es mostrarle lo que vos habías señalado muy bien, que es el recorrido visual y el desplazamiento de la lectura. Ahí va el carácter de huella. No es solamente un indicativo, no es acentuar algo para sobrevalorar un área, sino justamente para desplazar el sentido, para desplazar la lectura, para desplazar el movimiento. Por ejemplo, este es un caso extraordinario, Jorge, si lo ves. Ves que de alguna manera lo que está haciendo con un mismo esquema estructural, con el agregado del acento, es desplazar completamente el eje de la lectura. No solo le da a Graciela un nuevo recorrido visual, sino fundamentalmente que la huella es la imagen reprimida en una y desarrollada en la otra. ¿Sí? Ahí uno puede ver por qué una huella no es solamente un señalamiento. No borra o indica algo solamente, sino que transforma por el recorrido, el desplazamiento generativo de la forma. Es decir, que tengo con el mismo esquema estructural dos imágenes distintas. ¿Ves, Jorge? Y podría tener más imágenes. Quiere decir que si hay una huella en una imagen te permitiría seguir generando imágenes, seguir generando visualidades. ¿Sí? ¿Lo ven eso? Buenísimo, Jorge. Si se ve bien eso, bien, ese es el sentido del acento. ¿Está bien? No es solamente indicar, sino generar un proceso histórico dentro de la forma. Por eso lo vinculamos tan fuertemente al análisis del esquema estructural, para poder variar la forma.
poder variar la lectura, poder variar la predominancia, pero también poder variar el sentido integral de lo que vemos y generar una forma nueva.